compartir con ustedes una historia de cadenas. De cadenas. Y voy a contar historias sobre cadenas. A mí me pasó una cosa de pequeño, muy curiosa. Nosotros teníamos un gato siamés, y todos saben que los gatos siameses no son amigos de las casas, están los gatos saliendo como buenos gatos que son. Y resulta que mi hermano, que era más pequeño que yo, pues no quería que el gato se escapara de casa. ¿Y qué se le ocurrió un día? Pues ponerle la solución de amarrar al pobre gato con una cadena. Claro, el gato que en su vida había estado amarrado, pues intentó liberarse de la cadena, con una consecuencia muy catastrófica, porque el pobre gato se quedó colgado y se murió amarrado de la cadena, tratando de liberarse de la cadena. Esa cadena se la impusieron al pobre gato y el gato no pudo librarse de esa cadena. Pero hay otras cadenas que no son impuestas, sino que nos vamos forjando nosotros a lo largo de la vida. Había una persona que se llamaba Alfredo. Alfredo era un parado de larga duración que al final consiguió trabajo en una empresa. Alfredo comenzó a trabajar allí y bueno, al poco tiempo este hombre le gustaba salir de fiesta con los amigos. El hecho de haber estado bajo un largo periodo de paro, pues hizo que le gustara la vida nocturna. Y una noche, celebrando un cumpleaños con un amigo, pues le dio una resaca muy grande y al día siguiente llegó tarde al trabajo. Y cuando le preguntó a su jefe que por qué había llegado tarde, pues el hombre echó la excusa de que había unas obras en su casa, a la sede de su casa, y se había retrasado porque el coche no pudo salir. El hombre, temiendo que a lo mejor lo hubiesen pillado en la mentira y que fuese a perder el trabajo, pues en principio parece que coló la mentira. Y bueno, el hombre se quedó más tranquilo porque parece ser que había salido del apuro. Más adelante, él adquirió el vicio del juego y como su mujer le controlaba las cuentas en casa, necesitaba dinero extra. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues empezó a presentar vales de gastos a la empresa que no eran ciertos estos vales. Y entonces empezó a coger dinero extra de la caja de la empresa para gastos que no existían. El hombre lo hizo las primeras veces un poco asustado, pero viendo que había colado, que no pasaba nada, pues siguió con esta triquiñuela para conseguir dinero extra. Más adelante se interesó por una chica del trabajo y bueno, empezó a coquetear con ella. Primero quedaban después del trabajo para tomar una cerveza. Más adelante quedaron, le invitó pues a su cumpleaños, se veían en el Facebook y bueno, tenían ahí una relación. El caso es que Alfredo al final se enrolló con esta compañera de trabajo, adulterando con su mujer. Bueno, un día apareció en su empresa un amigo suyo que era vecino, que se llamaba Antonio. Hombre, Antonio, ¿qué haces en mi empresa? Y le dice a Antonio a Alfredo, hombre, pues mira, que es que trabajo para una empresa de auditor de cuentas. Y precisamente tu empresa me ha pedido que le haga una auditoría. Y entonces este hombre empezó a tragar saliva. Empezó a notar alrededor de su cuello la cadena que él mismo había forjado de mentira y de engaño. Y entonces, en primer lugar, cuando empiezan a examinar los rendimientos del trabajo, Antonio se topó con el justificante por escrito del jefe de personal que un día había llegado tarde al trabajo, aduciendo de que había unas obras en su casa. Y después resultó que, como Antonio era vecino de Alfredo, pues aquellas obras no existían y le pilló en la mentira. Y entonces hizo un informe al jefe de personal diciendo, mira, este muchacho ha mentido con respecto a esto, en esa calle no había ninguna obra, así que esto está afectando a su rendimiento en el trabajo.
Más adelante, cuando empezó a auditar las cuentas, como ya se sospechaba algo raro, empezó a darse cuenta que los vales de gastos que presentaba Alfredo no eran correctos y le pillaron en la mentira y en la malversación de los fondos. Cuando Alfredo se vino a dar cuenta, la cadena que tenía a su cuello era tan tensa como la que tenía mi gato cuando mi hermano lo amarró. Él no sabía dónde meterse. El sudor le corría por todo el cuerpo. Y para colmo de males, Antonio un día le pidió con la compañera suya de trabajo sabiendo que él estaba casado. Al final, Alfredo tuvo que enfrentar no solamente el despido de la empresa, sino que tuvo que presentarse a un juicio por malversar y robarle dinero a la empresa, y además su mujer se divorció de él por haberla engañado con una compañera de trabajo. Alfredo acabó muy mal. La cadena de sus propias decisiones lo amarró de tal manera que al final tuvo que confrontar las consecuencias de sus decisiones. El problema de Alfredo no era solamente que había ido contra la ley y que había robado a su empresa y que había engañado a su esposa, no solamente eso. El problema es que Alfredo había roto todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Dios existe. Y si pensáis que no, cuando me baje de este taburete, me convencéis de que no existe. Pero el problema es que todos algún día vamos a enfrentarnos a la muerte y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de nuestras decisiones. Alfredo pagó aquí porque sufrió el despido de su empresa, un juicio por robar a la empresa y un divorcio con su mujer. Pero el problema es que cuando se presente delante de Dios, a estos pecados se le van a añadir muchos más y va a tener que enfrentar el juicio eterno. Esta es la mala noticia, pero la buena noticia es que alguien se ha acordado de nosotros y está dispuesto a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Y esa persona fue Cristo. Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, se ofreció voluntariamente para pagar todas y cada una de nuestras deudas, de tal manera que cuando nosotros estemos delante de Dios, dando cuenta de lo que nosotros hemos hecho, Jesucristo aparezca y diga: no, yo he pagado la deuda de esta persona. Cristo, a través de su muerte, y esto es otro hecho innegable, históricamente, me ha sustituido a mí en el castigo que yo tenía que recibir. Y sustituyó a Alfredo en el castigo que tendría que recibir eternamente. Mira, amigo, el mejor negocio que podemos hacer en esta vida, la mejor decisión que podemos tomar, es realmente aceptar el sacrificio de Cristo por ti. Cuando mueras te vas a tener que enfrentar a un juicio que probablemente acabe en muerte. Pero si te abrazas al sacrificio de Cristo, si reconoces que Cristo murió por ti, entonces serás libre de tu pecado y de tu culpa. Que Dios te bendiga. Si quieres hablar con nosotros, puedes hablar ahora que estamos aquí. Te vamos a obsequiar con un tratadito o un evangelio por si quieres tener más.